Saludos, saludos. Dios te bendiga. Estamos ya listos o preparándonos ya en unos minutos para entrar en esta lección número 2 de este tomo 8. Hemos comenzado la semana pasada. Hoy es 15 de marzo del 2023, es viernes. Y estamos preparándonos para presentar entonces esta clase bajo el tema Vivir como un discípulo de Cristo. Yo tengo un typo aquí en mis notas. Vivir como... por eso es que el técnico me estaba peleando ahorita. Anyway, vivir como un discípulo de Cristo. La semana pasada estuvimos hablando acerca de vivir en comunión con Dios. Y estuvimos hablando de la autoridad que tiene Juan al él hablar como testigo ocular, en él hablar de lo que significa verdaderamente tener esa comunión con el Padre. Estoy escuchando un feedback, señor técnico. Hemos también hablado de cómo es que Juan puede hablar sin duda ninguna acerca del significado de lo que es la palabra viva y que Jesús mismo es esa palabra viva y Él nos ofrece vida eterna. Él vino con la misión de limpiarnos a nosotros de nuestros pecados y proporcionarnos también una manera de tener esa verdadera comunión con el Padre y una comunión también unos con otros. Cada uno de nosotros hemos pecado, cada uno de nosotros hemos fallado, cada uno de nosotros hemos caído de la gracia y por eso, por la entrada del pecado nos ha separado de Dios, ha roto esa comunión, ese contacto, no tan solamente con Dios como nuestro creador, pero también se rompe la comunión con los demás. Y por eso es importante que nosotros también entendamos y reconozcamos que la obra que hizo Jesús en la cruz de Calvario es lo que nos reconcilia con el Padre, es lo que nos ayuda a nosotros a nosotros restablecer, gracias a la obra redentora de Cristo en la cruz de Calvario, restablecer esa comunión. Nosotros tenemos que reconocer nuestra necesidad, nuestra necesidad de la salvación, reconocer nuestros pecados, arrepentirnos de nuestros pecados, permitir que nosotros muramos a nosotros mismos, confesar nuestros pecados y de ahí estar aptos y comenzar a desarrollar esa relación o esa comunión con el Padre. Nosotros entendemos y reconocemos que nuestro Dios es fiel y verdadero en su palabra. Jesús no tan solamente nos ofrece a nosotros esa relación con Él, sino que también nos brinda de su luz, la luz de su palabra, que también nos ayuda y nos alumbra el camino para nosotros poder permanecer en la verdad y tener esa comunión genuina tanto con Él, con el Padre, como con los demás. Así es que ese es el resumen de la clase pasada y hoy vamos ya a entrar en Primera de Juan capítulo 2 con este tema, vivir como un discípulo de Cristo. Oremos. Padre Santo, Dios bueno, te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso y estamos ahora, Señor, ansiosos y agradecidos por esta oportunidad que tú nos has concedido de poder estar nuevamente conectados en tu palabra por medio de esta plataforma. Bendecimos a cada oyente, Señor amado, y reconocemos y entendemos que tu palabra es verdadera y creemos, Señor, que la misma cumplirá el propósito por la cual tú la envías. Tú conoces la necesidad de esta hora, Señor Jesús. Extendemos, Padre Celestial, tu gracia sobre cada oyente. Queremos presentarte también, Señor amado, a nuestro hermano Nelson García y su familia, su esposa, Señor, que están atravesando por un momento triste con su familia, pero nosotros entendemos, Señor Jesús, que tu presencia, tu paz, tu gozo está con ellos. Ayúdales a atravesar, Padre Celestial, este tiempo, Señor, de incertidumbre y haz tu voluntad, Señor amado. Manifiesta tu gloria. Lo creemos así en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Esta es su hermana Marilyn Colón y estamos aquí representando a la Iglesia del Calvario bajo el ministerio de nuestros pastores reverendo Osvaldo Torres y su amada esposa Abigail Torres.
Muy bien, como ya les di un resumen ahí rapidito de lo que fue la semana pasada, hay dos puntos claves que queremos que mantengan en mente mientras nosotros estudiamos este capítulo 2 de la primera carta que hace Juan. Punto número 1 es que la obediencia a los mandatos de Dios revelan nuestro amor por Él y nuestro conocimiento en Él. Número 2, ¿tú mandaste la invitación? Número 2, es vital guardar nuestro corazón y nuestra mente contra los falsos maestros, conociendo así su palabra y conociendo a Dios mismo. Dos cosas, la obediencia es una muestra externa de lo que nosotros declaramos cuando decimos que tenemos conocimiento de Dios, de que amamos a Dios. Y número 2, nuestra responsabilidad y ser cautelosos en guardar nuestro corazón y nuestra mente contra los falsos maestros y la manera en que podemos contrarrestar estas falsas enseñanzas es teniendo ese conocimiento claro de la palabra de Dios y de Dios mismo. Así es que mientras nosotros hacemos esta clase, así como en todas las demás que tengamos, me gustaría que usted comentara cuál parte de la clase le ha llamado más la atención a usted, si hay algo que usted haya aprendido en una de estas clases o si tiene algo que añadir para reforzar la enseñanza. Yo siempre les invito a que hagan su comentario mientras estamos estudiando la clase. La verdad central dice que el discipulado cristiano significa vivir en obediencia a Cristo. El discipulado cristiano significa vivir en obediencia a Cristo. Entendamos que los verdaderos discípulos siguen el ejemplo que nos deja Jesús y lo encontramos a través de la palabra. El ministerio de Jesús, en cómo Él se comportó con su vida, fue un gran ejemplo. Así es que nosotros podemos seguir este ejemplo de Jesús en la manera en que nosotros interactuamos con otras personas, en la manera en que nosotros usamos de nuestro tiempo y nuestros recursos. Tenemos el mejor ejemplo en la palabra de Dios con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Así es que podemos ser un reflejo. Nosotros somos los seguidores de Jesús, estamos en ese camino y podemos aprender de la forma en que nos enseñó, aplicarlo en nuestra vida para así cuando interactuamos con nuestro prójimo o otras personas, como nosotros dedicamos o qué hacemos durante el tiempo que nosotros utilizamos, cómo y qué hacemos con los recursos financieros y todos nuestros talentos y todas las cosas que poseemos, cómo nosotros podemos demostrar con todo lo que envuelve nuestra vida en cuanto a lo que es un verdadero discípulo de Cristo. De la misma manera como nosotros podemos tomar el consejo de la palabra de Dios para poder sobrellevar las dificultades, las tentaciones o los problemas que estemos enfrentando, aun cuando es hora de tomar decisiones. Nosotros tenemos la palabra de Dios y el ejemplo de Jesús para ayudarnos a nosotros a tomar las decisiones correctas y las acciones apropiadas. Y cómo nosotros lidiar en este mundo que está pues contaminado por el pecado. El apóstol Pablo entonces nos desafía en estas cartas. Como ya les mencioné la semana pasada, las cartas que hace el apóstol o este sermón que hace el apóstol Juan no van dirigidas específicamente a una iglesia, no se está nombrando específicamente para quién es, pero es para todas las iglesias que en el área o la iglesia que él pastoreaba también, que él se relacionaba o les dirigía para, también era aprovechada, leída a otras iglesias alrededor de ese tiempo para exhortarles y para animarles. De la misma manera que nosotros hoy día que la estamos estudiando podemos beneficiarnos de este sermón, de esta enseñanza, de esta epístola que hizo el apóstol Juan. Nos desafía a nosotros y esta lección específicamente nos va a desafiar a cada uno de nosotros
a realmente analizar si de verdad nosotros podemos declarar que el conocimiento que tenemos de Dios, que lo que nosotros decimos que tenemos del conocimiento de Dios, si está siendo reflejado, si está alineado con la manera en que nosotros nos desenvolvemos, en la manera en que nosotros nos movemos y vivimos aquí en el mundo. Estamos realmente obedeciendo esos mandamientos que encontramos registrados en la palabra de Dios. Nosotros podemos, a medida que vayamos desarrollando ese conocimiento y vamos profundizando esa comunión, vamos alimentando esa comunión y conociendo la palabra de Dios, a medida que vamos haciendo esto, nuestra comprensión va aumentando, nuestra manera de cómo nos movemos deja una verdadera, un verdadero testimonio de que realmente nuestro conocimiento se ve manifestado. Podemos estar más aptos para poder enfrentar y vivir según los principios y la ética cristiana. También la manera en que nosotros nos desenvolvemos hace una revelación, es un testimonio para aquellos que nos ven de que deja demostrado el grado de amor que sí tenemos por Dios, porque cuando nosotros le obedecemos y creemos a Él y estamos viviendo según como hijos de luz, estamos viviendo tal y como somos salvos en Él, entonces otros pueden ver ese amor, cuán apasionados nosotros estamos con nuestro Dios. Nosotros no estamos diciendo, no nos vamos a limitar solamente que amamos a Dios de la boca para afuera, porque eso es fácil. Decir que amas a Dios, decir que eres un discípulo de Cristo de la boca para afuera, eso es fácil. Son nuestras acciones lo que confirman verdaderamente, o lo que revela ese grado de amor que decimos tener por nuestro Dios, lo que es un verdadero discípulo de Cristo. Juan también nos ayuda a nosotros a reconocer a esos falsos maestros, a que nosotros estemos alerta y estemos observando la conducta y las palabras de esos falsos maestros que pueden introducirse dentro de las iglesias y dentro de nuestras vidas. Y cómo es que vamos a ver estos consejos que hace Juan para ayudarnos a nosotros a reconocer estos errores y cómo nosotros poder defender la verdad con la palabra de Dios, las enseñanzas de Cristo. Así que comencemos ya. Esto es una introducción. Comencemos ya en el capítulo 2 de Primera de Juan, comenzando en el versículo 3, del 3 al 6, que dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Pero el que guarda su palabra, what's number 6? No, I don't see 6. Si no me busco voy a tener que buscar mi Biblia. Ajá, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Vea, yo no sé si en la pantalla ustedes están viendo el texto bíblico. Ah, ok. Muy bien. Ya les dije, en el segundo capítulo de Primera de Juan, en estos primeros versículos, estaremos tratando lo que significa verdaderamente obedecer sus mandamientos. Como les dije, de la boca para afuera es fácil decirlo. El verdadero cristiano es simplemente una persona que lo dice. Tampoco es
el hecho de que está conectado a una iglesia, a una congregación, o porque está trabajando en algún lugar dentro de la iglesia, eso no te hace automáticamente un verdadero cristiano. Es más bien demostrar ese conocimiento, ese demostrar que eres un verdadero cristiano cuando tienes a Dios en tu vida, cuando tienes y demuestras ese amor a Dios, y que se refleja en la manera en que tú te mueves, en que tú te desenvuelves con los demás, se manifiesta en lo más claro, es en el tiempo de cumplir sus mandatos y obedecer su palabra. El obedecer a Dios, el obedecer a Dios y sus mandamientos con nuestra vida es algo que fluye cuando hay un verdadero amor hacia Él. Porque de la misma manera en que tú puedes sentir amor por una persona, y no hay nada en este mundo que pueda impedir, que a ti no te molesta hacer lo que esa persona te pida, o no importa lo que tú tengas que hacer para alcanzar y cumplir con el deseo de esa persona, porque ese amor que tú sientes por esa persona eh, te hace a ti no invisible, es powerful, te hace a ti sentir fuerte y capaz, y no hay nada ni nadie que pueda o que pueda impedir que tú reveles ese amor hacia esa persona. Así que de la misma manera, cuando nosotros declaramos y decimos que amamos a Dios, el obedecer su palabra, el obedecer sus mandamientos no se vuelve una carga, no es una pesadez, es agradable, nos hace sentir bien cuando nosotros proveemos ese amor y revelamos ese amor a esa persona a quien tanto amamos. Nos sentimos satisfechos al saber que estamos haciendo algo y en todo lo que está a nuestro alcance para hacer sentir bien o a dejar que la persona se sienta amada. De la misma manera, cuando lo ponemos en nuestro amor hacia Dios, hacer y vivir una vida conforme a su voluntad no viene a ser una carga, más bien es un gozo, es una alegría, es un placer que deja demostrado a otros ese amor que tenemos a Dios porque estamos obedeciendo su palabra. La obediencia no es una acción difícil. Como ya les dije, ese amor es lo que hace posible que nosotros podamos cumplir con sus mandamientos. Es más bien una respuesta natural que sale de la persona. Cuando el amor de Dios está en nosotros, es algo que se hace parte de nosotros. Por nuestras propias fuerzas, sin Dios, no es posible. La desobediencia, que es lo contrario a la obediencia, lo que está más bien es revelando la incredulidad y el desprecio por Dios. La obediencia revelamos amor, disponibilidad, gozo, alegría, mas la desobediencia es todo lo contrario, es una irreverencia, es una rebelión, es un desprecio, es demostrar incredulidad en Dios mismo y su palabra. Así que a medida que nosotros, como mencioné al principio, a medida que nosotros vamos desarrollando, vamos cuidando, vamos formando esa relación con Dios, a medida que vamos estudiando su palabra, vamos entendiéndola, vamos viviéndola y aplicándola a nuestra vida. No es solamente llenarnos de un conocimiento de palabra, es conocer ese conocimiento y aplicarlo, conocer su palabra y aplicarlo. A medida que vamos desarrollando esta disciplina con el tiempo, el Espíritu Santo, que también es clave en nuestra vida personal, como terminamos en esta última unidad de lo que es clave el Espíritu Santo dentro de la iglesia en nuestras vidas, el Espíritu Santo nos ayudará a nosotros a ser más conscientes de quiénes somos en Cristo y estamos más conscientes de ese amor que tiene el Padre hacia ti, ese amor que tiene el Padre hacia mí.
cómo es que nosotros podemos tener esa mayor comprensión del versículo evangelístico que conocemos tanto en Juan 3:16, pero no tan solamente el 3:16, es también el 3:19, porque de tal manera nos amó Dios que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también es importante que recordemos y nos aprendamos en el 17 que el Padre no ha enviado a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En esta primera parte de Primera de Juan capítulo 2, el apóstol Juan nuevamente hace esta comparación con la luz y la oscuridad. La semana pasada les dejé me fui con mi luz, la tengo aquí otra vez. Yo dije, me voy con mi luz, nos vemos la semana que viene. Y aquí nuevamente está Juan haciendo referencia al tema de lo que es la luz, la comparación que hay con la luz y la oscuridad. Y está diciendo que los que viven en luz se amarán unos a otros. Estoy en el The Wrong Book. Quería leerle los primeros 2 versículos que no estaban, que eran parte de la semana pasada. Pero él sigue diciendo, hacen esta comparación de la oscuridad y la luz. Primera de Juan, capítulo 2, sí, no le di al técnico esto, pero se los voy a leer. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que estamos conociendo por qué es importante tener esa comunión con el Padre, y esa comunión con el Padre es lo que nos toca ahora revelar con nuestra vida en la obediencia, lo que Él hizo en la cruz de Calvario, cómo es que demostramos ese amor obedeciendo sus palabras. Y Juan sigue con la comparación de la luz y las tinieblas, o la luz y la oscuridad, diciendo que aquellos que están en la luz no tan solamente saben por el camino por donde van, como hablamos en Salmo 119, verso 105, tu palabra es lumbrera a mi camino. No tan solamente la palabra de Dios nos da luz para nosotros caminar y no tropezar, sino que también nos ayuda a nosotros a poder andar en comunión y amar a nuestro prójimo. Aquel que está en la luz ama o se ama a su prójimo, nos amamos unos a los otros. Aquellos que entonces no aman a su hermano en la fe están viviendo en las tinieblas, y esta oscuridad es lo que hace que mantengan sus ojos cegados a la verdad. Así que cuando nosotros amamos a los demás como Jesús nos ama a nosotros, es que entonces podemos decir y declarar que andamos en la luz, que andamos en la verdad de su luz y en la luz de su amor. Así que amar como Jesús ama es otro desafío para cada uno de nosotros. No es algo difícil, es un desafío en que nosotros tenemos que aprender a morir el yo, a menguar el yo, para que Él sea exaltado, para que Jesús sea el que el amor de Jesús, el amor del Padre sea lo que nos ayude a nosotros a ser capaz de cumplir con este desafío, con este mandato. El desafío de saber perdonar, de aprender a perdonar, de aprender a ser amable, en servir a otros, en honrar a otros, en alentar a otros. La palabra nos enseña en ayudarnos a llevar las cargas unos a los otros, a orar unos por los otros, a alegrarnos unos con nosotros. Cuando uno llora, también como cuerpo unido sentimos y lloramos y dolemos juntos. O cuando hay alegría, todo como cuerpo unido, todos nos gozamos. Así es que el amar como Jesús amó, amar como Jesús me ama, es lo que nosotros podemos hacer: amar a los demás, a perdonar, a restaurar, a vivir de una manera conforme al agrado de Dios, pero solamente cuando Dios está en nosotros. Al mirar de cerca
los próximos versículos que vamos a ver, los versículos del 12 al 14, vamos a ver unos ejemplos o unos atributos específicos que hace el apóstol Juan para que nosotros tengamos una mejor comprensión lo que es un verdadero discípulo de Cristo. Así que leamos Primera de Juan capítulo 2, los versos del 12 al 14, que nos dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuerte, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Hay 5 ejemplos en estos cortos versículos. Hay 5 características o lo que describe lo que es un verdadero discípulo de Cristo, o aquel que anda en la luz, aquel que dice amar a Dios. Cómo es que se revela ese amor en la obediencia a su palabra o sus enseñanzas. Número 1, entendemos y comprendemos el verdadero significado con esta poderosa promesa. Sus pecados, nuestros pecados, son perdonados gracias a la obra expiatoria de Jesús en la cruz del Calvario. Les he mencionado anteriormente que cuando nosotros tenemos una verdadera comprensión, tenemos un verdadero conocimiento, entendemos la realidad de ese amor manifestado de Dios por ti y por mí, hace que nosotros podamos mantener esa comunión con Él y poder demostrarle con nuestra vida, en nuestra dedicación, donde rendimos nuestra vida a Él, a nuestro Dios, y es la manera en que manifestamos ese amor, esa gratitud por lo que ha hecho por nosotros o cada uno de nosotros. Dios entregó lo más amado de Él, lo más íntimo, preciado de Él, para llevar una carga que no le correspondía al Hijo de Dios, no le correspondía a Jesús. Mas, sin embargo, por amor a ti, por amor a mí, entendiendo que el pecado es lo que nos separa de Dios, el pecado es lo que rompe esa comunión, el pecado, la oscuridad del pecado es lo que hace que cegue nuestros ojos de la verdad. Para traer solución a este problema serio, Dios envía lo más apreciado de Él para ocupar un lugar que te ocupaba a ti y a mí, para llevar a cabo una obra que nos correspondía a ti y a mí, que en lugar de darnos a cada uno de nosotros lo que sí merecíamos, que era muerte eterna, una condenación eterna, en lugar de darnos a nosotros lo que sí merecíamos, nos dio en lugar, por su misericordia, el perdón, donde ha restaurado ahora nuestra comunión con Él, nuestra relación con el Padre. Ahora, gracias a la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario, hemos sido reconciliados y ahora estamos aptos para tener esa comunión directa con el Padre. Esa obra expiatoria, cuando la entendemos claramente lo que significa, entonces podremos entender lo fácil que es demostrar ese amor cuando obedecemos su palabra. Número 2, conocemos al Padre y al Hijo, o sea, es esa comunión de la que hablamos la semana pasada. Esa comunión que hay, esa unidad que Jesús muchas veces hizo referencia cuando estuvo aquí en la tierra. Él decía, el Padre y yo somos uno. Y él decía, yo no digo nada de lo que el Padre no me deje a mí para hablar. Hay esa unidad, esa unidad tan sólida, que es lo que nosotros podemos experimentar, que es realmente el deseo que encontramos
en las cartas de Juan. Él pudo experimentar esa comunión, esa unidad. Él pudo ver y entender la comunión entre el Padre y el Hijo y cómo él también la experimentó, y el anhelo de él de que la iglesia que él pastoreaba y las iglesias que estaban en aquel tiempo comenzando entendieran que podían experimentar esa comunión, esa unión, de la misma manera que tú y yo también podemos experimentar nosotros mismos. Número 3, que es lo que me lleva a esa otra experiencia maravillosa, y es que tenemos la victoria, podemos tener la victoria porque ya el poder del pecado no tiene validez en nuestra vida. Ya el poder del pecado no se manifiesta en nuestra vida, porque gracias a la obra redentora del Calvario, de nuestro Señor Jesucristo, gracias al poder del Espíritu Santo, entendemos que ya el poder del pecado no tiene control de nuestra vida. Somos libres y podemos disfrutar de esa victoria sobre el maligno. Número 4, el poder de Dios le permite una vida firme de obediencia y libres de caos del pecado. Ahora, entendamos, no es que nosotros somos exentos, porque mientras estemos en esta carne vamos a experimentar tentaciones y vamos a también sentir los efectos del pecado que tiene atado a este mundo que anda en oscuridad. Pero entendemos que gracias a esa unidad, al ser discípulos de Cristo, tenemos la bendición de que podemos vencer, que podemos permanecer firmes en su palabra, de que podemos obedecerle y de que podemos ser libres y vivir confiadamente con la ayuda del Espíritu Santo y ser verdaderamente hijos de luz. Número 5, guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. Es importante que nosotros estudiemos esta palabra y la hagamos parte nuestra. Es importante que nosotros entendamos el poder de esta palabra, que la aprendamos a orar, a declarar, a hablarla, creerla, hacerla parte de nuestro vocabulario, hacerla parte de nuestra vida. Porque la palabra de Dios, como les mencioné ya, uno de los puntos clave de esta lección es nosotros entender que la palabra de Dios nos va moldeando y nos va a hacer más sensitivos en cómo nosotros actuar, en cómo pensar qué decisiones hay que tomar, qué cosas hacer, qué no hacer, cómo utilizar nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros talentos, cómo nos desenvolvemos, dejándole demostrar que somos verdaderamente personas renovadas, personas salvas. La palabra de Dios nos libra a nosotros de muchas cosas también. Es lo que nos ayuda a nosotros a mantenernos alerta y reconocer cuando el Espíritu de Dios que está en nosotros nos habla y nos hace recordar, porque la palabra también nos redarguye, nos corrige. Si hay algo que estamos haciendo mal o vamos a hacer mal, ahí viene la palabra de Dios para advertirnos. Es una protección que nosotros tenemos, una bendición de la poderosa palabra de Dios. Así que nosotros, como discípulos de Jesús, nuestro conocimiento siempre va a verse afectado de alguna manera u otra por el nivel de conocimientos que tengamos de su palabra. Y no tan solamente es conocerla, memorizarla, es ponerla en práctica. No es simplemente llenarnos y memorizarla, sino también es ponerla en práctica, aplicarla a nuestras vidas. La palabra de Dios nos ayuda a nosotros a vernos a nosotros mismos y a ver realmente cuáles son nuestras motivaciones, cuáles son nuestras intenciones, que aprendamos a ser genuinos, a la misma vez que nos ayuda como guía a hacer siempre lo correcto y lo bueno. Los versículos 15 al 17, el apóstol Juan dice claramente lo que es el amor del Padre.
o aquel que el amor del Padre está en la persona, hay unas diferencias que se revelan en la persona que dice que tiene el amor del Padre, pero su vida revela estas cosas, o también lo contrario. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muy bien, tengamos algo aquí. Esto es clave. Yo creo que este es el meollo de toda la clase. Aquí es la parte más que me quiero concentrar un poquito. Ya les dije que al principio el decir que somos cristianos de la boca para afuera lo puede decir cualquiera. El decir que amas a Dios de la boca para afuera lo puede decir cualquiera. Lo que se demuestra realmente, aquel que ama a Dios se revela en su amor. Aquí hay 3 cosas específicamente en el versículo 18, si no me equivoco, ¿right? No, en el 16. En el 16 que hace específicamente lo que demuestra una persona que dice amar a Dios, que dice estar en la luz, pero su conducta es conducta de andar en tinieblas. 3 cosas. Número uno. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ok, les quiero romper un poquito más entonces esta parte. Los deseos de la carne específicamente está relacionándose aquí, o está hablando Juan acerca de el pecado sexual. ¿Es lo único? No. Ok, los deseos de la carne que hace específicamente aquí Juan está hablando a uno de los problemas mayores que estaban enfrentando la iglesia primitiva, especialmente las iglesias que estaban en esa área del Éfeso, la iglesia que también él estuvo pastoreando. Y hay 2 pecados que eran prominentes: el pecado sexual y la idolatría. Ahora, no estoy diciendo que era el único en la cual se está refiriendo esta parte de los deseos de la carne. Hay otros pecados que lo podemos encontrar en Gálatas capítulo 5, right? Gálatas capítulo 5, los versos 19 al 21. Ok. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, y creo que son 17 menciones que hacen aquí: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí es Pablo dando esta lista. Ya les dije, menciona 17. ¿De qué hay más? Sí, hay otras. Pero como les dije, específicamente aquí Juan está haciendo énfasis, diciendo de que aquellos que dicen que aman a Dios, aquellos que dicen que andan en la luz, pero su vida están practicando, están llevando una vida desordenada, en dándole rienda suelta a sus pasiones, dándole esa satisfacción y ese deseo a la carne, que entre otros hay obras de la carne que, como la acabo de mencionar. Y ya como vimos en esta lista que hace Pablo, en esta lista de las obras de la carne, los primeros 2 que menciona es el adulterio y la fornicación, haciendo el énfasis a ese desorden sexual que estaba prominente, especialmente los que enfrentaban la iglesia primitiva, ya que otra práctica que se hacía mucho era en los templos a los ídolos, donde habían profetisas prostitutas y que le daban rienda suelta a ese desorden sexual.
Así que esto es lo que está, el primer ejemplo, una característica que está haciendo relucir Juan para decir a estas personas que llevan una vida alborotada, donde le dan rienda suelta a sus pasiones, pero dicen que aman a Dios. Aquel que ama a Dios obedece sus palabras. El apóstol Pablo dice, estos no heredarán el reino de los cielos. Y Juan está diciendo, ellos no andan en la luz, ellos andan en tinieblas. El otro ejemplo o la otra característica que deja claro que en lugar de amar a Dios, están amando al mundo. Son las cosas del mundo, la mundanalidad, el sistema del mundo. Las personas que practican estas cosas o viven estas cosas, no aman a Dios verdaderamente. Su amor está en el mundo. Y es la lujuria, los deseos de los ojos. Son estos deseos codiciosos de posesiones materiales. Hay como que una insatisfacción y quieren tener más y más y más. Y está ese lado, está el otro lado de que no tiene nada. Y está esa envidia de querer tenerlo, que son inconformes con lo que tienen. Y aún teniendo, siguen viviendo infelices porque quieren más y más y más. Eso, todo lo que ven, todo lo que desea, esa envidia, hay otra palabra de envidia, celos de que otros tengan algo que ellos quisieran tener. Eso es una cosa enfermiza. Son personas que viven infelices. Eso es algo que se los va comiendo por dentro y llevan una vida atada porque todo lo que ven, esos deseos codiciosos por las posesiones materiales son tan enfermizas, son ataduras. La otra característica que podemos ver cuando una persona ama al mundo más que a Dios es la vanagloria de la vida. Es la arrogancia esa de ser popular, de ser reconocido, de tener posición, de alcanzar muchos logros y echarse aire de todo lo que son capaces de hacer. Ese tipo de orgullo, que es otro de los pecados que pueden manifestarse en un corazón que no ama a Dios. El orgullo es algo que es una contienda también interna en las personas. El orgullo fue uno de los pecados que se manifestó allá en el huerto de Edén al hombre. Y cuando digo al hombre me refiero a la humanidad. Okay, no se pongan a tirarme piedra. A la humanidad de querer saber más que Dios, porque esa fue una de las tácticas que utilizó el enemigo para engañar a la mujer. No voy a entrar porque me siento tentada, pero fue una de las tácticas que utilizó cuando dijo la mentira de que Dios no quería que ellos supieran más que ellos. Así es que el orgullo es otro pecado que puede introducirse. Estamos viendo que son muchos de estos tres ejemplos que demuestran el amor al mundo, a la mundanalidad. Muchos son obvios, otros no son tan obvios. Muchos de ellos tienen que ver, son internos. Por eso es que ese amor interno que decimos que amamos a Dios se revela y se manifiesta en la manera en que nosotros nos desenvolvemos, en las decisiones que tomamos, en lo que hacemos con nuestro tiempo y con nuestros recursos. De la misma manera se manifiesta el que tiene amor al mundo por las cosas que hacen, en la forma en que dedica su tiempo, en la forma en que invierten su dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que no podemos perseguir estas cosas amando al mundo, diciendo que amamos a Dios, mientras practicamos y manifestamos obras de la carne, mientras amamos y tenemos hay esos deseos de la carne con rienda suelta, la vanagloria de la vida y los deseos de los ojos. Nada de esto verdaderamente nos puede ayudar a nosotros a crecer y a desarrollar un conocimiento de Dios mientras estemos atados a estas cosas. Los versículos 18 al 23
Sigue diciendo Juan, advirtiéndonos a nosotros, unos términos que se utiliza para referirse a aquellos que se oponen a la verdad. Y dice, hijitos, ya en el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, porque esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas estas cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. De cualquier manera que veramos, volvemos a lo mismo. Decir una cosa y actuar lo contrario está dejando demostrado la verdad. ¿Anda en tinieblas o anda en la luz? Aquí el apóstol Juan está haciendo referencia a otro comportamiento que puede ser también dañino a la iglesia, a una persona que pueden haber personas dentro de la iglesia o supuestamente están en el camino de la verdad, pero con el tiempo se alejan, y es lo que nosotros conocemos como lo que se describe lo que es apostasía. Juan hace el ejemplo que entre ellos hubieron personas, el apóstol Pablo también habló lo mismo, y también sabemos entre los discípulos con Jesús había también un traidor. Así es que en la Grey hay de todo un poco. Y esos que están dentro de la iglesia, que están entre nosotros, que dicen amar a Dios, pero su conducta es contraria, no tan solamente ves una conducta contraria, sino que Juan hace una observación aún mayor, que es algo más serio. Es que están dentro de la iglesia y están negando la verdad de Dios, están negando la deidad de Jesús, están minimizando la santidad y la deidad de Dios, dando así permiso y justificando sus malas acciones o sus pecados para llevar una doble vida, así haciendo también daño a otras personas. Aquellos que están en contra, aquellos que enseñan lo contrario a la palabra de Dios, se le conoce a ese espíritu de anticristo. Esta manifestación de rebelión, todo lo que está en contra de Cristo, lo estamos viendo aún con más apogeo en nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios claramente dice que el hombre inicuo, el anticristo se ha de revelar. Ese espíritu del anticristo se estará manifestando como señal de los últimos tiempos. Y no se ha manifestado de una manera tan abierta porque hay algo que lo impide, y es la iglesia. Mientras la iglesia, nosotros estemos aquí, la revelación completa de ese anticristo no será. Pero sí hay apostasía, sí estamos viendo con más seriedad los insultos que se hacen al evangelio. El apóstol Juan hace referencia de que cualquier creyente que reconozca o pueda ver, gracias al conocimiento que tiene la palabra de Dios, que pueda haber algo que pueda afectar la unidad, que pueda afectar la santidad, que pueda afectar la vida saludable de una iglesia unida,
y pueda detectar alguna falsa enseñanza o algún error que pueda introducirse dentro de la iglesia, debe ser responsable en poner un alto y corregir ese error con la palabra de Dios. Este versículo 18 de 1 de Juan capítulo 2, Juan usa esta palabra, el anticristo, usa la palabra anticristos para describir a los falsos maestros que se levantaron dentro de la iglesia que él supervisaba, entrando así, introduciendo erróneamente o quitándole el valor al evangelio. Él está haciendo ese énfasis. Le anoté por aquí el verdadero significado de lo que es apostasía, porque no todo el mundo tiene claro lo que significa apostasía. Apostasía en la Biblia se está refiriendo cuando personas o grupos de personas se apartan de los principios del evangelio. Este tipo de personas o grupos de personas que se apartan del evangelio están en ese estado de apostasía. Ahora, la semana pasada yo les mencioné de esta Biblia Yancey que está publicada y se ha creado con el lenguaje juvenil, donde más bien es una falta de respeto a la palabra de Dios con esta palabra, porque dice que es la intención, la razón por la cual esta Biblia ha sido creada con este lenguaje de la juventud de hoy en día, es con la intención de atraerlos a los caminos de Dios. Ahora, el domingo pasado el pastor trajo un ejemplo que no lo pude ver bien, no lo pude escuchar bien por un problema técnico del internet, pero estuve ayer mirando un poco más acerca de esta noticia que está moviéndose ahora. Esto no es algo nuevo, es algo que aún en las iglesias la hemos visto. No sé, otra vez, la intención de esta, y me salió un poquito, pero es el ejemplo que quiero llevar. La intención de estos métodos, yo los voy a llamar métodos carnales, de estos métodos para atraer a la juventud a la iglesia, porque supuestamente el evangelio no debe de ser aburrido. Y para atraerlos hay que acomodarlos a su cultura, hay que acomodarlos a su lenguaje, hay que acomodarlos a su generación, para que ellos vean que el evangelio no es aburrido, que dentro del evangelio también te puedes disfrutar. Y he visto en estos últimos años de cómo cuando hacen eventos para jóvenes, mantienen las luces bajitas, es más bien una oscuridad y es no en el altar, allá en the stage. El stage, ustedes entienden lo que es el stage, right? Allá en el auditorio, anyway, on the stage, es donde tienen esas luces y la tienen de colores y están así un revolú. A mí no me gusta para nada. A tipo concierto en una oscuridad y la música y están brincando y supuestamente el gozo del Señor está ahí. Anyway, esto yo lo he visto por muchos años donde las iglesias lo han estado haciendo y eso nunca me llamó la atención, a mí ni me gusta. Pero ahora en Nashville han hecho salió la noticia que es el primer nightclub. ¿Cómo se dice eso en español? No sé. Nightclub. Ustedes me entienden, right? El primer nightclub cristiano donde hay unas reglas. No se permiten menores de 18 años. No se permiten bebidas alcohólicas. Lo que hay es discoteca. Una discoteca cristiana. La primera discoteca cristiana en Nashville, donde no se permiten a personas de menos de 18 años. No hay bebidas alcohólicas.
Lo único que hay es música cristiana. Hay otro más que ni me acuerdo lo que es. El ambiente es así, estilo discoteca. O que no se permiten unos bailes exóticos, supuestamente hacen una oración antes de que comience la fiesta para demostrar de que el evangelio se puede divertir. Esta es la manera de atraer a la juventud. Vuelvo y digo, cuando se usan métodos carnales, lo que se atraen son gente carnal. Es decir que la obra del Espíritu Santo no es suficiente para transformar la vida de las personas. Lo que hemos estado hablando en estas últimas semanas y lo que Él es el Espíritu de la importancia de conocer el valor y el propósito del Espíritu de Dios, por la cual Jesús, antes de regresar a la gloria del Padre, después de haber cumplido con esta misión tan importante de salvarte a ti y de salvarme a mí, dice, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, uno que los ayudará a vosotros a recordar todas las cosas que le he enseñado. Pero otra cosa importante de esta tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo es el que hace y convence al hombre del pecado, es el que hace la transformación, es que hace la regeneración y nos hace una nueva persona en Cristo Jesús. Así que no son los métodos, no son la música, no es el lenguaje con estar creando una Biblia a un lenguaje así loco de la calle para atraer a la juventud. Nada de estos métodos hace el cambio y la transformación en la vida de las personas. Así es que tenemos que tener cuidado. Porque escuché, no busqué el lugar, pero creo que fue el año pasado donde hubo un colegio aquí en los Estados Unidos donde se manifestó el Espíritu Santo y se le llama el avivamiento de yo no sé qué. No estoy diciendo de que allí no hubo un avivamiento, porque lo pudo haber. El Espíritu confirma y hay orden. Yo lo que quiero decir es que una persona puede pensar que, así como se manifestó el Espíritu de Dios en aquel colegio y cómo las vidas y esa juventud ha sido renovada y cómo todavía están creciendo, porque hasta el sol de hoy no sé cuál es el estado actual. Pero pueden comparar y decir, eso es como otro evento que sucedió en aquel avivamiento. Está bien y lo van a aceptar. Y eso es lo que Juan está llamándonos a nosotros, que tengamos cuidado. No porque aparente ser algo que esté, la palabra que usamos anoche en la clase, es una apariencia, es una cobertura para estar tapando que se ve bien, se ve bonito, pero eso realmente es del mundo. Son prácticas que aunque tengan unas buenas intenciones, fácilmente lo pueden conducir a ponerse en un lugar de pecar abiertamente y ser justificado. No sé si me están entendiendo. I don't know. Todo lo que quiero hacer es que nosotros entendamos, estamos viviendo en los últimos días. La apostasía está influyendo tanto dentro de la iglesia como lo que están fuera de la iglesia, porque hay personas que abiertamente se pueden ir y pueden negar la fe. Una vez que estuvieron en la verdad, ahora están en contra de la verdad y lo comienzan a negar, que son abiertamente una apostasía abierta. Son fáciles de reconocer. Son aquellas que vienen disfrazadas, las que nosotros tenemos que tener cuidado. Como iglesia, como verdaderos discípulos de Cristo, estar alerta, reconocer esas falsas enseñanzas o esas doctrinas o esas costumbres que quieren introducirse dentro de la iglesia. No hay tal cosa. Eso de cristianos homosexuales o cristianos, una iglesia cristiana de nudistas, porque también las hay. Créanme que hay de todo. En este mundo hay de todo. El hecho de que le ponga la palabra cristiano o se forme una iglesia no quiere decir que ahí está Dios. No quiere decir que ahí se predica la verdad. No quiere decir que realmente dicen que aman a Dios cuando su conducta
es obra de la carne, cuando realmente están amando al mundo. Es manera de buscar cómo acomodar al mundo a su antojo, acomodar el evangelio a su concupiscencia, a su manera, porque entienden o quieren, están bajo esa mentira del enemigo y se creen que Dios lo acepta todo, o que esta vida, todo lo que hacemos aquí en la tierra, no tiene que ver nada con la espiritualidad. No, que estos son dos cosas separadas. Eso es lo que le llaman los gnósticos. Esto no tiene que ver nada con lo demás. Así es que el darle placer a los deseos tuyos no afectan un resultado de la eternidad. Y mucho menos cuando realmente, si tuviera un efecto en otros errores, en otras enseñanzas, otra mentira del enemigo, es que Dios es un Dios de amor, un Dios que perdona, lo perdona todo. O hay otro error, otra mentira del enemigo, es que cualquier camino nos lleva a Dios, entre otras cosas. Te estoy diciendo, yo estoy segura que tú estás familiarizada mucho más que yo, quizás puedes dar otros ejemplos de cómo la apostasía se está manifestando, y nosotros tenemos que estar alerta. Juan nos advierte y nos desafía que estemos alerta contra los anticristos, los falsos maestros, las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas que se están introduciendo dentro de las iglesias, supuestamente con excusa de atraer más a la gente, de atraerlos a los caminos del Señor. Y nosotros estamos llamados a depender. Reconocemos hablar la verdad, enseñar la verdad. La hablamos con esa autoridad que el Espíritu Santo nos empodera a cada uno de nosotros, y reconocer que es el Espíritu Santo el que redarguye al hombre, transforma el corazón de piedra a uno de carne. Estas enseñanzas llevan a muchas personas al pecado. Las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas, estas costumbres que vienen disfrazadas hoy en día y niegan el poder redentor de Jesús. Los creyentes debemos conocer la verdad de la palabra de Dios y pedirle al Espíritu Santo que revele cualquier enseñanza falsa que podamos estar escuchando o estar tentados a creer. Pedamos al Espíritu Santo que nos revele. Es un fruto del Espíritu Santo también reconocerlo, entender de qué procede de Dios y de qué procede del demonio. Que el Señor los reprenda. Jesús nos invita a nosotros a morar y a permanecer en su amor. Estamos familiarizados en Juan capítulo 15, verso 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. La clave está aquí, permanecer en mi amor. Cuando decimos que amamos a Jesús, nosotros vivimos como hijos de luz y no tenemos ninguna pesadez en obedecer sus enseñanzas, en obedecer sus mandamientos, mientras permanezcamos en Él, porque Él, su amor, lo que nos empodera a nosotros, no por nuestras propias fuerzas. La mejor manera de protegernos contra las falsas enseñanzas es confiando en su amor y creyendo en la verdad de su palabra. Y Juan presentó este mismo desafío en Primera de Juan capítulo 2 en estos últimos versículos que se los voy a leer. Capítulo 2, 24 al 29. Lo que habéis oído desde el principio permanezcan en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. Permanezcamos en Jesús, en su amor.
Y ahora, hijitos, permanecer en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Permanezcamos fieles mientras nosotros disfrutamos de una estrecha relación con Dios. Nosotros podemos permanecer fiel y esta fidelidad dejará claro, dejará demostrado, revelará claramente que llevamos una vida justa, apta, correcta, agradable ante Dios, y aquellos que nos ven, que son nuestros testigos, que nos están viendo cómo nos conducimos, podrán entender lo que es un verdadero discípulo de Cristo. La comunión con el pueblo de Dios juega un papel muy importante para ayudarnos a nosotros como creyentes a permanecer fiel. La coinonía, la unión en la iglesia, el compartir con otros de la fe, eso también nos ayuda a nosotros a permanecer firmes, a permanecer en Él. Nosotros debemos comprometernos. Hay una parte que nos toca a nosotros hacer. Nosotros debemos comprometernos con una familia eclesiástica que cree en la Biblia, que cree en la palabra de Dios, que es la palabra de Dios y que ayuda a fomentar nuestra fe. Personas que piensan, yo no tengo que ir a la iglesia, yo no necesito ir a una iglesia para vivir mi vida como cristiano. Yo no necesito ser parte de una iglesia. Recientemente alguien me mencionó algo similar y yo le dije, ahora más que nunca necesitamos estar bajo la protección de una iglesia. No podemos andar ahí a rienda suelta. Es como decir, ¿cómo un estudiante va a decir que es estudiante si no va a la escuela? ¿Cómo tú vas a decir que tú vives ahí? ¿Cómo tú vas a decir que esa es tu dirección si tú no vives ahí? ¿Cómo es posible? Difícilmente. Tenemos que hacer nuestra parte, buscar un lugar donde seamos alimentados, donde recibamos, donde se predique la palabra de Dios, la doctrina, la sana palabra de Dios, no utilizando esos métodos que están utilizando hoy día para atraer a la gente. La palabra de Dios es dulce, tú mismo lo tienes que experimentar. Nosotros no podemos decir que soy cristiano basado en el testimonio y la experiencia de otros. Qué lindo es escuchar testimonios de otros, pero procura tener tu propia experiencia. Procura tú mismo conocer a ese Jesús. Procura tener tu propia comunión, así como Juan nos invita a nosotros. Es posible que cada uno de nosotros podamos experimentar esa comunión con Jesús, tal y como el Padre la tuvo o la tiene con su Hijo amado. Nuestro mundo constantemente está enviando mensajes para seducirnos hacia esos deseos de la carne, hacia esos deseos de los ojos, hacia esa vanagloria de la vida. Constantemente estamos recibiendo insinuaciones, mensajes seductivos, mensajes supuestamente inocentes. Y nosotros necesitamos intencionalmente estar conectados con la verdad de Dios y poder de esta manera así ser capaz de reconocer lo que es bueno y lo que es malo, de poder hacer lo que sí es bueno para con Dios, para reconocer lo que es malo y no hacerlo. Primera de Juan, tercera de Juan, capítulo 11. Vamos a estar en la próxima semana disectando, hablando de la carta 3 de Juan, que es una continuación de cómo nosotros continuar, ser capaces de poder reconocer las falsas enseñanzas, de nuestra responsabilidad de corregirlas y de permanecer firmes, de demostrar con nuestras acciones ese amor que decimos tener a Dios y ese conocimiento que decimos que tenemos, aprender a reflejarnos con nuestra vida. Así que la forma más clara en que nosotros podemos demostrar que amamos a Dios y amamos unos a nosotros, la forma más clara que nosotros podemos decir que cuando decimos que conocemos a Dios es amándonos a los demás también.
No podemos decir que amamos a Dios y luego odiar unos a otros. Nuestro conocimiento de Dios a través de su palabra y nuestra comunión con Él y entre nosotros nos ayuda a mantenernos fuertes y vencer al maligno y permanecer en la luz. Amén. Ya terminamos. Un poquito más que quería decirle, pero ya la garganta me duele y voy a cerrar aquí. Quizás la semana que viene continúo con esta parte, que es un ejemplo de la apostasía hoy en día. Es como un ejemplo de los nicolaitas que habla en Apocalipsis. Padre Santo, Dios, bueno, te damos gracias, te damos gloria y te damos honra. Gracias por esta palabra, Padre Celestial, que aprendamos no tan solamente a ser oidores de ella, sino aplicarla, Señor, que podamos meditar en ella día y noche. Padre, revela nuestros corazones, Señor Jesús, algún área que nosotros necesitamos perfeccionar. Que cada día sintamos ese amor, Señor, y ese anhelo de escudriñar tu palabra, esa hambre de tu justicia, Señor amado. Que nosotros podamos permanecer en ti día a día. Que hagamos el yo y nuestra carne morir, someterlo a la cruz para que tú, Señor, seas el que vayas creciendo y vayamos siendo moldeados con la ayuda de tu Espíritu Santo. Bendecimos a cada oyente en esta hora. Padre, que tu palabra, Señor Jesús, encuentre cabida en sus corazones, transforme su vida. Si hay alguien que no te conoce, Señor, que pueda hacer, Señor Jesús, en este momento, el momento perfecto para entregar su corazón a ti, que tú, Señor Jesús, te les reveles, te manifiestes y le lleves a una iglesia donde pueda seguir creciendo. Nuestros hermanos de la fe, bendíceles, Señor. Yo te doy gracias por cada uno de ellos, cada persona que se ha conectado y que más adelante también estará siendo bendecido con el poder de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. La Iglesia Calvario, nos vemos con el favor de Dios el domingo. A los demás nos vemos o ustedes me verán la semana que viene, viernes a las 7. Dios te bendiga, Dios te guarde. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que estén.